tenemos un abanico limitado en nuestra mente, en nuestra percepción de cómo nos sentimos y sobre todo de lo que expresamos. Imagínense entonces que 44 músculos faciales que todo el tiempo se están moviendo. Este es un episodio que tienes que ir a ver para saber exactamente de qué parte del rostro está hablando Renata. Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Hoy tenemos un episodio que la verdad me apasiona porque son de esos temas que pudieran parecer como muy woo-woo, como que no tienen mucha ciencia. Y cuando los desmitificamos y les escarbamos, nos damos cuenta que tienen mucho más sentido y trasfondo de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces pensamos que lo que estamos diciendo con las palabras es realmente el mensaje que queremos dar? Que estamos transmitiendo nuestras emociones, pero también nuestros pensamientos y estamos conectando, cuando en realidad muchísimos estudios hablan que más del 90% de lo que comunicamos no lo estamos diciendo con las palabras. Y no solo vamos a hablar de todo esto y de las expresiones, pero también lo vamos a ver como un trabajo terapéutico. ¿Cómo es que nuestro rostro lleva nuestra historia, tanto a nivel físico y emocional? Sí hay una parte genética de quién somos en nuestro rostro, pero hay mucho más que podemos descubrir y que nos puede ayudar a transformarnos porque es un trabajo terapéutico que aterrizas en el cuerpo y la mayoría de las veces lo aterrizamos desde otro lugar. Así que bienvenida, Renata Roa. Qué gusto Ay, qué tenerte en bonita Ajá. presentación, qué bonito contexto y qué verdad en cada una de tus palabras. Y muchas gracias, Gracias, bienvenida. chicas, por este espacio. Y como tú bien dices, desmitificar un montón de cosas y empezarnos a hacer caso desde otro lugar completamente diferente al que a lo mejor hoy tenemos acceso, que es a un bonito diagnóstico, porque qué buenos somos poniéndonos diagnósticos. Yo creo que somos expertos en nosotros, pero poco sabemos el camino y sobre todo como el seguimiento al momento de empezar a hacer un trabajo personal, ahora sí ya a conciencia. Oye, esta terapia, bueno, bienvenida antes que nada. Muchas Tu gracias, mi terapia, dom. Renata Roa, para quienes no la conocen, se dedica a algo que a mí me apasiona y que es leer rostros, pero más allá de ver si tienes los ojos de un color o el otro, o si tu simetría tiene que ver con la armonía, más allá de eso, lo que ve es lo que nuestra cara, a través de los años que hemos vivido y las emociones, las vivencias, las experiencias que hemos tenido, para bien y para mal, refleja. Y a mí me gustaría que explicaras esto, que lo aterrizaras justamente, em, y brevemente, sabemos que hay muchas emociones, Ujú. ¿no? En la sociedad dominamos muy pocas. O sea, ¿cómo estás? Bien, mal. Alegre, triste. No, todo bien. Punto, ¿no? Y luego mandamos un montón de emojis en los Sí, celulares, sí, ¿no? sí. Para comunicarnos con nuestros amigos, hijos y familia, y ahí le buscamos como, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta el del mono que se tapa la cara, ¿no? Y tenemos ahí nuestros favoritos, pero incluso en esos, si te das cuenta, recurrimos a los mismos. 100%. Es terrible. Un poquito antes de que llegara estábamos hablando de esto y yo dije, en la torre, tenemos un abanico limitado en nuestra mente, en nuestra percepción de cómo nos sentimos y sobre todo de lo que expresamos. Pero la cara y el cuerpo expresan mucho más. ¿A qué atribuyes que somos tan limitados en expresar nuestras emociones? ¿Y qué te dice o qué es lo que las principales emociones que tú ves en una cara? Amo. Y entonces aquí ya fueron muchas preguntas y empecemos por el principio, como bien lo dijiste. Imagínense entonces que 44 músculos faciales que todo el tiempo se están moviendo. Y cuando digo todo el tiempo, pues evidentemente es el testigo insobornable que de forma consciente o inconsciente está materializando nuestra verdadera opinión de la vida, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pensando.
Muchos, sobre todo especialistas de la mente y sumamente puristas, decían que el pensamiento venía antes que la emoción. Y después de ahí ya empezábamos a toda la segregación bioquímica, hormonal y evidentemente ese impacto en un lenguaje corporal. Hoy se sabe, y gracias a un argentino, Damasio, que es un neurobiólogo que entendió que de hecho la emoción es antes que el pensamiento. Y después del pensamiento, ahora sí podríamos decir que estamos conectando con el bendito sentimiento. Es diferente hablar de emoción que de sentimiento. La emoción es biología, es inconsciente, es involuntaria y de nuevo llega antes que nuestra propia conciencia. Se dice que estos estímulos que recibimos por nuestros 5 sentidos llegan 5 segundos antes que la conciencia a nuestro cerebro, por así decirlo, emocional, que es el cerebro límbico, y a través de él generamos entonces estas reacciones, ¿no? Es por eso que si vamos en el segundo piso, un camión se nos cierra y nosotros damos el volantazo, no es que hayamos entendido que tenemos que girar el volante o tocar el claxon para reaccionar y sobrevivir. La parte emocional viene desde una parte biológica, inconsciente, y por lo mismo habría que abrazar esa parte, por eso no hay emociones buenas o malas, porque tienen una función, de nuevo, de sobrevivencia. Pero yo siempre diré que una parte es la biología, esta parte inconsciente, y otra muy diferente ahora sí tiene que ver con esta parte de conciencia, que ahora sí ya pasa entonces por el proceso de pensamiento y que ahora sí conecta con los sentimientos. El rostro es una mezcla, evidentemente, de esta parte de emociones, pero que al ser biología y que al tener la habilidad del mismo cuerpo de generar un balance en automático, digamos que esa biología se regula, se autorregula y entonces, pum, como que lo eliminamos, ¿no? Me enojé, a lo mejor y me peleo un ratito y de repente respiro y como que se va. Esas emociones no se deberían de quedar tan marcadas como el caso ahora sí del sentimiento, que es la repetición a través de este pensamiento de lo que yo estoy poniendo como significado a una experiencia personal. Y es por eso que les digo que es el testigo insobornable de las opiniones que yo tengo de lo que viví, no necesariamente de lo que viví en sí. Si yo he resignificado un evento como maldita sea, odio a todos los camioneros del segundo piso, entonces eso me va a generar un sentimiento, una opinión que sí se va a plasmar en mis 44 músculos. Si yo aprendí a querer a mi maestra, que era muy estricta y que a lo mejor en ese momento me generaba un poquito de miedo, pero que hoy digo, es que me dio muchísimas herramientas para autorregularme, para ser súper autosuficiente. Sí le tenía miedito, pero en realidad me hizo como muy valiente ya al final. Y recuerdo a mi maestra con esa sensación, ese pensamiento que conecta con ese sentimiento es lo que se va a plasmar en la cara. Entonces, 44 músculos faciales que en constante, en todo tiempo, están mostrando una opinión y que de nuevo hay que recordar como este número que yo cuando lo descubrí dije, es real esto. 95% de nuestros procesos ocurren tras bambalinas, ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cara? Justamente empieza a mostrarte toda esa actividad inconsciente que a veces no tenemos al alcance porque estamos atendiendo la taza negra, la lámpara, el mensajito que llegó y que entonces no nos permite estar como en esa conexión real con nosotros. Por eso yo amo el rostro, porque en tiempo real vamos entendiendo lo que de forma inconsciente está pasando por nosotros. Y a mí se me hace fascinante este lenguaje, porque si aprendiéramos a verlo desde el lugar terapéutico, como nos decía Pau, lo veríamos entonces sin morbo, porque es bien común decir, a ver, ¿y qué dice la cara de este cuate, no? O sea, ¿me conviene o no me conviene de pareja? ¿Me conviene o no me conviene para que sí se lo meta a mi hija porque sí es un buen chico, ¿no? Entonces, más allá de verlo con fines morbosos, imagínate que antes de que tú te des cuenta, te vuelve a salir la ojera, te vuelve a salir la arruga, te vuelve a salir o se vuelve un poco asimétrica tu cara. En vez de verlo con juicio, empezamos a ver esta parte que hemos asociado completamente con una parte estética y sobre todo como de la parte de belleza, con algo de información que es sumamente valiosa. Entonces, en vez de enojarnos cada mañana, decir, es que odio esta arruga, es así como, ok, ¿qué hizo? ¿Qué expresión es la que he estado generando para que entienda cuál es el pensamiento que le está construyendo para saber entonces cómo puedo sanarlo? Entonces, se vuelve una forma de diagnosticar nuestra actividad inconsciente acerca de nuestro pasado y que más allá de ver el futuro, que desde la filosofía china se puede ver el futuro en la cara, yo siempre diré, se puede ver el futuro si no transformas un tipo de pensamiento que llevas teniendo hasta el momento. Si todo el tiempo estás enojada y pensando en el pasado y enfocándote en lo que no pasó en vez de lo que sí, evidentemente pues va a tener un impacto
en tu vida personal y evidentemente es como los chinos dicen que se puede predecir el futuro a través del rostro. Entonces, no sé si quedé claro con la primera respuesta, Dom. No, bueno, ya tengo otras 545 Voy preguntas. con la segunda. Creo yo que el ser humano, al tener este increíble abanico de posibilidades de sentir, creo que no nos dan el vocabulario desde que somos muy pequeños y yo me atrevo a decir que ni siquiera nos dan chance de sentirlas. No es así como, no te enojes, no llores, no pasó nada. No, sí pasó, me caí. No, sí está pasando, estoy saliendo del kinder y me duele. Sí pasó, estoy espantado porque los acabo de ver que están discutiendo y no estoy entendiendo nada. Sí pasó, a lo mejor me siento desprotegido y tengo miedo. O sea, sí pasa. Y creo que el empezarle a meter como muchísima culpa y muchísima carga de lo que debemos o no debemos sentir, en automático entonces nos va limitando a conectar y sobre todo a atravesar la incomodidad de muchas de los sentimientos que podemos materializar. Llevo un ratote investigando un montón porque además yo me autodefino como una analfabeta emocional. De eso se trata mi TEDx. Y justo al yo sentir un montón y no poder más que a lo mejor identificar 3 emociones en el rostro, es en donde me he metido primero a entender la teoría porque yo decía, es que siento tanto y me siento así como, o sea, como que no podía expresarlo, ¿no? Porque sentí un montón y no sabía cómo articular esto que estaba sintiendo. Entonces llevo un montón de tiempo tratando de yo darme respuestas y por eso mucho de lo que hago en mi trabajo se podría pensar que es para el mundo, en realidad es para mí, ¿no? Es metodologías y son herramientas para mí porque yo sigo en este proceso pues es que un día a la vez, ¿no? Toda esta gente que está como en Alcohólicos Anónimos y que tiene como este tema de ser analfabetas emocionales, yo sí creo que es un día a la vez, voy entendiendo qué siento y voy articulando entonces a través de tener vocabulario, a través de saber cómo lo siento yo en el cuerpo. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención porque de repente a mí se me ponían las orejas súper calientes y yo no entendía por qué. Y de repente cuando empecé como a explorar el mundo de las emociones, entendí que cuando yo me enojo, pero ni siquiera con el mundo, sino cuando yo me enojo conmigo misma, las orejas se me ponen calientes. Y ahí es entonces como empecé a decir, ok, entonces el enojo conmigo misma tiene que ver hasta con un tema de culpa. O sea, ya empecé como a sacar mis propias conclusiones, pero a través de la observación y de las sensaciones corporales, que a veces ni les prestamos atención también porque se sienten tan feitas, más allá de feitas, se sienten tan incómodas que ahorita tenemos además una manera de escapar de la realidad que es agarro mi celular, me meto a Instagram, me meto a TikTok, mi cuerpo empieza a encontrar una recompensa automática, genero dopamina y entonces mejor ya no siento lo que debería estar sintiendo. Entonces, ¿por qué no tenemos vocabulario? Yo creo que porque no hay educación, no hay sensibilidad, hay un montón de culpa y creencias alrededor de emociones y yo creo que pues sí se requiere estar en constante observación para saber lo que estamos sintiendo y es más fácil ir en piloto automático y es más fácil dejarnos ir por lo que la sociedad nos ha dicho que tenemos que ser y hacer. Y saber que existen, ¿no? O sea, yo me acuerdo, Renata, la primera vez que mi terapeuta me dijo, Paulina, estas son diferentes emociones. Yo agarré el papelito, te lo juro, y decía, o sea, la primera, o sea, sé que existen, pero no sé reconocerlas y tenían caritas, ¿no? Y la verdad es que fue un proceso sumamente interesante de entender cuáles eran mis emociones, o sea, porque no es lo mismo el enojo, que la rabia, que la ira, que la frustración. Entonces, de esa misma emoción de origen que puede ser el enojo, hay muchas otras que además se sienten diferente en el cuerpo. Y quiero retomar una palabra que me encanta que dijiste, que en el español es muy difícil entender, que es las sensaciones, ¿no? Cuando hablamos de sentir, normalmente nos vamos a los sentimientos, pero esta percepción del cuerpo es justo lo que tú dijiste. Se me ponen las orejas calientes. ¿Cómo se siente en el cuerpo sin el sentimiento? Sino está frío, está caliente, está tenso, ¿no? Y creo que eso es súper importante para lo que nos vas a hablar ahora, de cómo se refleja todo eso en el rostro a través de, ¿no?, sentir el cuerpo. Y que tal cual, yo creo que a todos nos ha pasado hasta despertar en la mañana y hasta con la mandíbula dolorida y todo eso. Y digo, ¿qué pasó? No pude dormir bien. Y empezamos como a hacer como este recap de lo que hicimos y es cuando uno entiende, claro, pues por eso amanecí así dolorido. Entonces, creo que lo que acabas de decir, Pau, es súper importante. Creo que a la edad que tenemos nos da hasta miedo volvernos como principiantes del mundo de las emociones. Y aunque a lo mejor y no necesariamente es el objetivo del tema del día de hoy, yo sí sería la primera invitación que les haría. ¿Qué pasaría si con mente de principiante y desde un lugar de mucha curiosidad y no juicio
empezamos a explorar este lenguaje y volvernos un poquito más alfabetas emocionales, ¿no? Saber que hay un montón de emociones, saber que sí hay emociones que son las básicas, pero después los sentimientos ya son un montón y que de ahí ahora sí empezar como a través de la observación, empezar a entender cuáles son las sensaciones corporales que podemos y digamos que identificar con cada una. Pero en el caso del rostro, parte, por lo menos lo que yo estudié, de la medicina china tradicional, que a mí se me hace de las cosas más apasionantes y Dom está creo que conmigo en esa parte, porque los primeros estudios que ocurren en Oriente, bueno, fue para un diagnóstico de salud. Entonces, imagínate que estamos hablando de hace mucho tiempo, donde hombre no podía tocar a mujer ajena. Entonces necesitaban encontrar formas de diagnosticar enfermedades en donde yo no tuviera que palpar nada del cuerpo de otra persona que no fuera mi pareja. Entonces de ahí empezaron a desarrollar diferentes maneras de generar diagnósticos y una de esas fue el rostro. Entonces lo que ocurre con toda esta parte de las emociones y la cara es que los orientales generan un sistema de 5 elementos, que yo también lo asocio como con 5 sistemas, que a diferencia del nuestro, que es el digestivo, donde empieza con la saliva, las papilas gustativas y termina con, para todo el mundo oriental, está muy conectado con una emoción. Cada uno de esos, digamos que emociones, tiene diferentes órganos que además se asocian directamente con las facciones. Entonces, tú cuando estás, digamos que utilizando más o utilizando menos una emoción, según la medicina china, empiezas a generar ciertos bloqueos, que es lo que generan después las enfermedades. Entonces, ¿por qué se vuelve un sistema de diagnóstico? Porque a través de coloraciones o arrugas en algunas de las facciones de tu rostro, es como ellos empezaban a ver que la persona podía estar enferma de algo. Entonces, el primer antecedente de lectura de rostro en el mundo occidental, que es para mí la línea que me gusta estudiar y entender, surge con fines únicamente médicos, pero que después, al tener emociones vinculadas a esas facciones, empiezan entonces a asociarlos después con rasgos de personalidad. Ahí viene entonces como todo este estudio donde si las cejas que están muy conectadas al hígado, una ceja muy marcada o muy, con mucho vello, habla de la fuerza y sobre todo de la resistencia que tiene tu hígado. Entonces hablamos de que puede ser una persona que puede generar como reacciones iracundas tan rápidas que en el momento en que la intoxicación le llega al hígado, así se deshace de él porque como yo lo veo es así como un super filtro que tiene la capacidad increíble de que genero bilis en friega y me deshago de esa bilis en friega. Entonces, vemos que la gente que tiene muchísima ceja puede llegar a ser un poquito reactiva, pero así como explota, se le baja, puede ser a lo mejor muy impaciente, puede llegar entonces también... Oye, Empiezas a hablar, empezamos a ver todas, sí, ¿no? empezamos a vernos, ¿no? Sí, Ajá. y acá, por ejemplo, de las presentes, creo que es la que menos ceja tiene, ¿no? Y a lo mejor es la que puede llegar a ser un poco más conciliadora, porque además la forma de tu ceja es mucho más redonda. Entonces, cada una de estas facciones está asociada de nuevo con un órgano, con una emoción, y después le vamos dando como toda la interpretación a los rasgos. Ahora, lo que a mí me apasiona de esta herramienta es de que cambia en segundos. O sea, yo he visto desaparecer coloraciones en rostro en 1 hora, y justo porque la persona llega a sanar algo que deja ir cosas y ¡pum!, desaparecen las cosas. Entonces, no es que ¿Coloraciones te refieres a manchas? a manchas. Wow. Pero como hay muchas coloraciones, hay, por ejemplo, en el libro de Tu Camino para Sanar, que coescribí con otras 3 especialistas, uno de los capítulos justamente hablo de eso. Hay 4 coloraciones, hay blancas, hay rojas, hay cafés moradas, hay verdes amarillas. Entonces, cada coloración, dependiendo de la zona, nos va a hablar de un diagnóstico particular que sí tiene que ver con un tema físico de salud, pero que, ojo, no es como que ya estés súper enfermo, sino que toda la medicina china, y tú lo sabes, Dom, es como casi preventiva. O sea, te va diciendo así como, a ver, haz algo. El cuerpo nos avisa mucho antes. Mucho tiempo antes. Entonces, es digamos que el caminito que amo entender, que las emociones para los orientales, aunque sí también hay como muchas más, ellos manejan dentro de sus 5 elementos o sistemas las 5 emociones que yo he tratado como de entender también con lo que propone un Paul Ekman, que para mí se me hace como uno de los grandes estudiosos del mundo de la microexpresión. Es el que asesoró a Intensamente, es el que ha estado estudiando un montón el tema de la mentira, es un psicólogo de la Universidad de California, súper picudo.
pero que sí tiene algunas diferencias con el sistema oriental de lo que se está proponiendo. Entonces, las 5 emociones que vemos en el rostro a través de los 5 elementos chinos es ira, es preocupación, es miedo, es alegría y es duelo. Y aquí tú dirías, la preocupación y el miedo, ¿qué tienen que ver una con la otra? El miedo 100% tiene que ver contigo. La preocupación tiene que ver con el mundo exterior. Por eso, toda la parte del miedo está como en riñones, está en el cabello, está, la piel está más en pulmones, el tema de preocupación está en el estómago. Entonces, es súper interesante porque desde el momento en que lo ponen en diferente categoría, te vas dando cuenta que, por ejemplo, lo que vivimos en la pandemia, muchas veces justamente combinábamos el miedo pero con la preocupación. O sea, tengo miedo porque no manches. ¿Qué tal que le pasa algo a mi mamá que tiene ya tanta edad, que es un grupo vulnerable? Entonces, estoy preocupada porque se vaya a enfermar, pero ¿cuál es mi miedo? Yo perderla y entonces vivir un proceso de duelo. Entonces, cuando aprendes también a identificar y sobre todo a saber que son emociones diferentes y que por lo mismo tienes que sanar cosas bien diferentes en cada una de ellas, el rostro también va teniendo como muchísimos más mensajes bien interesantes. Entonces, no sé si estoy contestando sus preguntas porque yo me puedo explayar 10 horas con estos temas y no sé si estamos llegando al punto que quieren llegar. Entonces, ustedes interrúmpanme. No, está increíble porque nos estás dando una idea general y también a detalle de cómo esta metodología te ayuda a entender la conexión entre las emociones, la salud física y a lo que me gustaría llegar, que también es la salud emocional. 100%. Porque creo que es súper interesante el ponerle una connotación que a través de lo que ves físicamente en la cara, puedes también estar trabajando emociones. Pero estamos partiendo de la base de que somos bastante básicos en expresar nuestras emociones, en identificarlas. Vamos a decir básicos, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y ahorita que dabas este ejemplo de cómo las personas pueden cambiar o no en un momento, me estoy acordando de algo que también les platicaba preparándonos para el episodio, que durante unos meses me preparé para salir de un trabajo de muchos años. La verdad, no estaba yo ya en mi mejor momento y salí, ¿no? Finalmente terminé esa relación y unos meses después me siento con las chavas que eran parte de mi equipo y me decían, ¿qué hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Te botoxeaste? ¿Te hiciste una cirugía? ¿Qué te hiciste? Yo, no, nada. Es que tienes otra expresión. Y entonces, claro, cuando empecé a ver las fotos y todo, tenía esta expresión de enojo, que ahora pasaremos a ver un poco los básicos para saber por dónde estamos, pero sí es como, es cierto, estaba yo muy incómoda, estaba muy enojada, muy frustrada. Y hablando de estos, pues también tenía preocupación y también tenía miedo y estaba pasando un duelo de dejar una chamba de tanto tiempo. Entonces, pues tenía todo junto. Claro, mi cara era una desfiguración absoluta. O sea, ahorita que lo pudiste, ¿no?, separar en estas etapas, en estas emociones. ¿Por dónde empezamos, Renata? ¿Por dónde empezamos a entender un poco más qué está en nuestras manos a través de nuestro rostro? Porque, perdón, pero lo vemos todos los días. Todos los días, por lo menos los 5 minutos en el que nos lavamos los dientes. ¿Estás de acuerdo? O por lo menos el enchine de la pestaña, ahí está. Todos tenemos un minuto por lo menos de vernos en un espejo y nunca hacemos esta reflexión de dónde está alguna expresión que me llame la atención o no, más allá de el grano, de la parte estética, ¿no? La parte estética. ¿Por dónde empezamos? Me encanta. Vámonos entonces por los básicos. Me encanta a mí entender el rostro como tu estado emocional, así idéntico como el estado del banco que te llega cada mes. Tu cara todo el tiempo te está mandando así como el reporte de cómo estás. Por eso yo siempre digo que de verdad que cuando estemos en la posibilidad de abonarle cosas lindas a tu cara, lo hagas. ¿Por qué? Porque es una realidad y más la vida adulta que nadie nos platicó que se ponía más complicada de lo que nos dijeron que se ponía, ¿no? Es spoiler para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, se pone complicada y hay duelos, hay mucha toma de decisión. Entonces, son cosas inevitables que van a llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás entonces en momentos lindos, a veces uno está tan enfocado en otros rollos que no se encarga de meterle saldo a su cuenta emocional. Entonces, ¿qué es lo primero que me encantaría que vieran en su rostro? En una cara lo más neutral posible. Si se quieren sacar una foto, háganlo.
sáquense una foto y observen genuinamente qué ven, de una manera honesta y sin juicio. Yo sé que son dos palabras que a lo mejor están complicadas de que vivan y convivan, ¿no? Porque la honestidad es, híjole, ¿estoy bien? ¿No? Así como, y ya uno le empieza a meter como etiquetas. Aquí lo único que quiero que hagamos con este ejercicio es que veamos qué es lo que literalmente ves, o sea, ¿qué ves ahí? Aunque tú digas, es que no sabemos, ok, no tenemos lenguaje, pero desde que tenemos 3, 5 semanas, ya estamos capacitados para identificar expresiones faciales en rostros ajenos. Ujú. Y las mujeres más. ¿Sabías que tenemos una capacidad de reconocer, o sea, como 160 más cantidades de microexpresiones, Wow. las mujeres que los hombres? Sí, sí, sí. Y cuando las mujeres se vuelven mamás, el cerebro reptiliano se queda como activo, entonces están como mucho más despiertas Ujú. para ver de dónde puede venir el peligro. Entonces, todo este tema de microexpresiones y todo el lenguaje no verbal se dispara Sí. a unos niveles increíbles. Sí. Entonces, sí, las mujeres tenemos mucha más esta sensibilidad. Pero entonces, cuando tú veas tu foto, confía en que sí tienes herramientas para entender lo que estás viendo en tu cara, ¿no? Todos creo que hemos visto cómo es un rostro triste, todos hemos visto cómo es un rostro enojado, creo que todos lo hemos visto en algún momento, entonces creo que ahí no necesitas mucha guía. Entonces, el primer paso es ver cómo está tu estado emocional en tu cara, porque de ahí creo que hay que tomar decisiones. Hay momentos donde, pues sí, la vida de nuevo se pone complicada, pero con un correcto acompañamiento para resignificar lo que estamos viviendo, puede salir, pero botoxeada, ¿no? Y es en donde dices, hay gente que se divorcia y hasta dices, ¿qué le hiciste, hermano? Claro. Pásame la receta, de haberlo sabido antes, ¿no? Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Saber que cuando estamos viendo algo que no nos gusta, ¿qué crees? Sí tenemos el poder de transformarlo. Hay un proverbio chino que a mí me encanta que dice que de los 0 a los 25 tenemos la cara que heredamos. De los 25 a los 50 tenemos la cara que todos los días vamos trabajando. Pero de los 50 en adelante tenemos la cara que nos merecemos. Ándale. Entonces sí creo que Wow. estamos en la increíble posibilidad de elegir cuál es la cara que queremos tener. Y a partir de este estado financiero decir, ok, ¿qué voy a meterle a mi cuenta emocional? ¿Qué tengo que reescribir? Para empezar entonces a realmente ir cambiando mi cara. Lo que hemos hablado en un montón de veces fuera de, sí tenemos esa posibilidad de cambiarme de trabajo, cerrar un ciclo, romper con una relación. A mí que dijiste, romper con esta relación, ¿no? O sea, sí, es Sí, una claro, relación. claro. Y está cañón. ¿Qué puedo hacer para, si tengo que sanar algo, cómo lo tengo que sanar? Entonces, digamos que sería para mí el paso número 1. El paso número 2, pues sí. O sea, uno es ver tu foto y decir, ver tu foto. aquí ¿Qué veo veo? algo que no me gusta y que me está hablando de algo que estoy sintiendo. Sí. Lo que me gusta. O que o que me me gusta. encanta. O que me gusta. De ¿Qué acuerdo. estoy haciendo bien? ¿Qué estoy cultivando? Que son entonces el tipo de relaciones que estoy sosteniendo y que cada vez que además estoy con esas personas, mi cara se relaja, mi cara, o sea, sobre todo los ojos me brillan. Ese sería el segundo punto que creo que estaría interesante que observáramos todos. El alma, que para toda esta filosofía se conoce como el Shen, el alma está justamente en el brillo de tus ojos. El alma, y como me lo explicó mi mentora Lillian Bridges, quiere vivir una experiencia humana, pero cuando le está pasando muy mal, dice, ¿saben qué? Ahí se ven. Y lo notas luego entonces en miradas que están sumamente apagadas. Y de nuevo, ¿cuál es la narrativa que está sosteniendo esa persona alrededor de lo que está viviendo? Yo he visto gente que está pasándola increíble en su vida y tiene la mirada completamente apagada. Y es porque no le está pasando bien aunque esté en lo más alto de su carrera. Y por 1000 razones. Y no saben cuánta gente muy famosa me han compartido como ya en Petit, así de, es que cuando estábamos en la gira le estábamos pasando fatal. Wow. Y ves fotos y dices, Se ve. se nota. Y toda la gente como que asocia con que si ya lo estás logrando, lo que la sociedad te ha dicho que es el éxito, entonces en automático, felicidad y bla, 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 todo esto que también nos han vendido va a llegar. Para mí, uno de los indicadores de éxito más importante está en el brillo de los ojos. Y me he topado con gente que a lo mejor y no tiene ni el cargo, ni el puesto, ni la condición económica, siendo 1000 veces más exitosa Claro. que gente que es exitosa como nos los dijeron. Oye, Ay, Ren, eso está genial. me O sea, encanta brillo de cómo- los ojos. Qué importante. que está lindísimo, pero me encantaría que lo abordemos como desde esta parte muy terapéutica, porque yo siento que la mayoría de las terapias se van
a que cuentes tu historia, ¿no? Y Ujú. entonces puedes hablar 800 veces de la misma historia, ¿no? Y esta parte de tu rostro, que lo ves todos los días Mm, y que es parte de tu identidad, ¿no? Porque es quienes somos. eh, Creo que los sentimientos y las emociones y los pensamientos pueden ser visitantes o pueden ser residentes, qué ¿no? Y tú lo bonita que nos estás frase. diciendo es que este rostro me puede ayudar a identificar cuáles son esos sentimientos que yo he hecho residentes de mi Sí, vida y entonces predecir mi futuro, sí, tal ¿no? cual. Porque justo dijiste, y vamos con estos psíquicos para que nos digan cuál va a ser Ujú. nuestra vida y a lo mejor si yo tengo cierta expresión, ya sé cómo voy a terminar en la vida, ¿no? Porque también yo creo que aprender a leer tu rostro y estos pensamientos o emociones residentes también me puede ayudar a entender cuáles son las de las otras personas, ¿no? Y puede tener muchísimas herramientas para poder cambiar esas cosas que no he podido cambiar porque no tenía este espejo que me dijera eso que estoy yo repitiendo todo el tiempo de manera inconsciente, porque como nos dijiste, Renata, 95% Ujú. de lo que decimos, pensamos, actuamos, sentimos, es inconsciente y además lo repetimos todos los días. Dicen que tenemos más de 60,000 pensamientos diarios y el 90% son igualitos al día anterior. Qué Entonces, flojera, ¿verdad? Si sí, alguien estuviera en nuestra cabeza, ay, ya, párale. ah, Ujú. pero entonces llega este espejo maravilloso que nos pones tú, que es nuestro mismo rostro. ¿Cómo puedo utilizarlo a mi favor y realmente tener la cara que quiero tener, ¿no? Porque va a ser un reflejo de las emociones y la vida que quiero construir. Amo tu pregunta, Pau, porque una de las cosas que también dice nuestra cara tiene que ver con el propósito. En el icono de lectura de rostro y sobre todo del tema de taoísmo, si tú ves como los dibujitos que están como asociados al taoísmo, es una cara en un camino. Entonces, mucho de lo que yo creo es que tu propósito sí se ve en tu rostro. ¿Cómo se ve en tu rostro? A través de las edades que te marcaron, pero no quedándote desde el lugar donde pobre de mí, sino en quién te convertiste después de haberlas vivido y cómo las puedes poner al servicio de los demás. Entonces, para mí, propósito está vinculado con un área multidimensional en el tiempo. Es decir, es honrar, imagínate la palabra, honrar y agradecer mi pasado, abrazar mi presente porque aquí es en donde lo puedo vivir, pero también idealizar mi futuro. Entonces, cuando estás hablando de que en tu rostro encuentras tu propósito, sí, vas a encontrar algunas cicatrices de guerra que para mí se vuelven medallas increíbles que valdría la pena no olvidarlas, pero sin meterlas en la narrativa adecuada. Me he topado con historias que son de verdad desgarradoras, pero que cuando han tenido la posibilidad de darle la vuelta y poner esa historia o ese aprendizaje al servicio de más personas, ahí es en donde realmente está cumpliendo esa misión. Entonces, ¿qué pasa con el tema de el otro mapa facial que vemos en el rostro? Cada punto de tu rostro está vinculado con una edad. Para mí siempre me gusta explicar que de los 0 a los 14 años, nosotros no tenemos mucho poder o mucha injerencia en lo que pasó en nuestra vida. Decisiones de papá, de mamá, del cambio de escuela, que si la maestra no te defendió y entonces pues ya te bulearon. O sea, digamos que estás en cierta forma como pues abierta a lo que el entorno y el contexto pues te dé para ti. Y que para mí nada tiene que ver con una parte como aleatoria. Yo sí creo que sí tenemos, digamos que un programa o un plan de estudios que se nos descifra en esos 14 primeros años de nuestra vida. Como un pequeño como dato, de los 0 a los 7 está en la oreja derecha para las mujeres, 8 a 14 en la oreja izquierda y para los hombres de los 0 a los 7 en la oreja izquierda, 8 a 14 en la oreja derecha. Si tú ves una mordida, si tú ves alguna como lunar, si tú ves algo en el contorno de esa oreja y lo divides, digamos que en 7 partecitas, digamos que la forma en cómo lo tendríamos que leer es en donde inicia la oreja, que está pegada a tu cabeza, ahí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta donde termina el lóbulo, ¿no? Y del otro lado del Mm. 8 a los 14. Esas edades, desde el punto de vista oriental, tendrías que considerar un año más
de tu existencia, porque desde que estás en vientre, tú ya naciste para los orientales. Entonces, esas edades te van a marcar qué parte de tu vida tendrías que repasar, y no para contarlo desde la parte terapéutica y tratar de entenderle y meterle la teoría que si del no sé qué, no, es qué viviste, en quién te convertiste y cómo puedes utilizar esa información como hoy uno de los grandes regalos que le puedes sumar o contribuir al mundo. Y entonces cuando entiendes eso, le vas quitando toda la carga horrenda de cosas que son terribles. Y de nuevo me toca escuchar cada cosa que digo, ay, ¿cómo le hizo? Pues sí, ya entendí. O sea, es parte de su plan maestro, que entre más lo entendamos, más vamos a poder también extraer talentos, y que cuando vamos sumándolo con el resto de las cosas que nos van pasando, ahí es en donde vamos abrazando nuestro propósito. Entonces, en la parte terapéutica, toda gran marca que se nota en algún momento de tu vida, sobre todo cicatrices y demás, sí tendríamos que revisar en qué parte de tu cara están para ver cuál es el regalo, pero sobre todo como esta parte que la vida te está diciendo, esto es muy importante que lo resignifiques para que podamos abrazarlo y podamos vivir en propósito. Entonces, no sé si te contesté tu pregunta, Pau. Sí, es que luego hablo demasiado y me puedo ir como por 1000 caminos, pero eso creo que es la parte terapéutica que a mí más me gusta, porque le vas dando sentido a tu existencia. Vas sabiendo que todo es perfecto, no desde el positivismo tóxico que se me hace enfermísimo, que se puede cambiar. O poner al servicio, que esto es súper lindo, es qué me dejó que puede impactar mi vida hoy y la de los demás, y la de mi entorno, y la del universo, lo que sea. Oye, ¿y cuánto tiempo tarda una emoción? Obviamente cuando hay arrugas muy marcadas, cuando hay pues surcos, ciertas protuberancias ya muy, muy, muy definidas a cierta edad, es porque vienes repitiendo, almacenando y guardando esa emoción. Pero así, o sea, grande, o sea, ¿cómo tú sabes cuando ves un rostro cuánto tiene eso, esa emoción o ese sentimiento viviendo en una persona? Amo esa pregunta. Te contesto primero con cuánto se tarda en promedio las transformaciones. Y ahorita nos vamos un poquito más a eso. Cartílagos entre 3 y 5 años se tardan en modificarse, huesos entre 10 y 12. Yo he visto fotografías y hay un montón de estudios padrísimos de fotógrafos que sacan imágenes antes, durante y después de militares que se van a la guerra. Y de la primera a la última foto hay huesos, hay coloraciones, hay cambio de mandíbula. Entonces, te estoy hablando que en condiciones, digamos que normales, eso es el tiempo promedio que nos tardaríamos en modificarlo. En circunstancias muchísimo más adversas, o sea, este tema, sobre todo de los tiempos, puede evidentemente acelerarse. Cuando yo veo una cara, claramente uno analiza la edad que tiene la persona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leerle la cara a alguien que tiene un súper colágeno y la piel súper flexible por la edad y demás, que como también dato curioso, no es conveniente hacer una lectura antes de los 25 años de ninguna persona porque la corteza prefrontal aún no se termina de formar, es decir, la personalidad aún no está 100% arraigada. Entonces, el que uno le diga cosas puede a lo mejor sesgar un poco del proceso de descubrimiento de esa alma. Entonces, lo conveniente sería empezar a hacer la lectura a partir de los 25. Entonces, el contexto principal es, uno, saber la edad que tiene, porque no es lo mismo una cara que además empiezas a ver que su piel es un poquito más, a lo mejor con más elasticidad, y si está súper marcada, entonces ahí es en donde dices, hermane, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Tienes piel cañona. Y de cualquier forma hay una marca. Claro que de ahí ya me voy a orejas para ver si viene a lo mejor arrastrándose desde allá esa digamos que interpretación. Y la misma cara te va guiando para saber de dónde viene. Lo único que es un hecho, y a mí de verdad no me canso de sorprenderme, la cara te va guiando y no hay muchas cosas que sanar en los rostros. Y es lo que yo siempre digo. Me encantaría decirte que después de una sesión tienes 500 cosas que sanar. Son 3 que si sanas una, pum, es como efecto dominó. Sanas una, pum, se cae hacia otra cosa que había que sanar, pum, sanas, o sea, no sé, marcar límites.
Y de marcar límites se va a amor propio. Y entonces estas líneas de aquí arriba de la boca, que están como súper arrugaditas, es de la gente que da todo el mundo y no se da. Y entonces cuando pones límites y empiezas a trabajar en ti, pum, se va quitando eso. Y después, no sé, empiezas a ver que el tema de el gozar la vida también empieza como a acelerarse. Entonces, no son tantas cosas y casi todas están como muy vinculadas como algo muy, esencial y que sí o sí tiene que ver con tu vida de los 0 a los 14 y que a veces ni siquiera hemos podido entender por dónde iba. Oye, y a ver, hoy vivimos en un mundo en donde los rellenos, el botox, el ácido hialurónico, la ceja para arriba y la para abajo, ¿eso engaña? ¿Te puede engañar una cara? O sea, ¿O lo ves? Es que se ve, pero es ¿sí buenísima se tu ve? pregunta. Es Sí, o sea, buenísima si tu le sonríe pregunta. y tú, Sí. ¿no? Es Tienes una cara buenísima. simétrica, Sí. ¿no? No, sí, chula, nomás que la tienes bien inyectada. Sí. Me No la encanta tu puedes mover. pregunta. Y es una de las cosas que siempre me dicen, o sea, ¿estás a favor o en contra? Yo siempre digo, mira, todo lo que venga desde el amor, que te haga a ti muy feliz, fine. Bien, Dale. O sea, si te vas a hacer tu arreglito porque a ti te ha generado una inseguridad, a ti, no por lo que diga el marido, la tía, la hijada o todo este marketing afuera de filtros, de que, híjole, si no estoy así ya nadie me va a querer, híjole, ahí sí creo que estamos haciéndolo ¿desde desde el lugar dónde, no? incorrecto. Pero Exacto. si lo estás haciendo desde el lugar correcto y a ti te hace muy feliz, fine. Lo que pasa en la cara es que cuando haces un cambio interno se nota afuera, pero cuando haces también un cambio externo que no se interiorizado, no se sostiene y entonces vuelve a salir. Entonces cuando me dices estos ajustitos que son temporales, yo sí he visto cosas que esa temporalidad después las terminas viendo y dices, Dios mío, ¿qué te hiciste? No, o sea, quedó peor porque Guau. fue también evadir. No es culpa del cirujano. No, O esto Te de dura que menos el quieren otra Botox. vez y otra, porque entonces ahora me quiero hacer acá y ahora pues, es interminable. y ojo, si te hace muy feliz, nada en Dale. contra, pero lo que yo siempre diré, ¿qué pasaría si hicieras un trabajo de conciencia que desde adentro empezaras a sanar cosas? Y por supuesto que si lo tuyo es eso, Vas. pues dátelo, pero desde otro lugar y con otras herramientas y de una manera más integral. Entonces aquí no es satanizar algo, que también, ojo, si cuiden con quién van y hasta donde yo sé, no hay ninguna investigación que nos diga que el Botox no afecta a la parte neuronal. O sea, es lo Y el único que yo sistema digo, inmune ¿eh? también, déjenme decir. ¿Cuál? El El sistema inmune A eso no me la sé tanto. ¿Sí? ¿También? es una bacteria que estás integrando en tu cuerpo. Pues es una toxina, Es una ¿no? Claro, toxina. Sí. Ujú. claro. Bueno, entonces, bueno, aquí no es Cada satanizar quien, nada cada porque, quien. ojo, ni idea, nada más, no hay investigación y como yo Ujú. digo, o sea, Que el otro día, justo ahorita que lo mencionas, de aquí paréntesis, justo estaba hablando con alguien de dermoestética, ¿no? Y le decía, es que yo no me, o sea, me puse una vez Botox, me dieron unos dolores de cabeza espantosos y me dijo, es una persona que articula muchísimo. Entonces lo que pasó fue que como bloqueaste estos músculos, los que estaban haciendo esfuerzo para compensar eran los que estaban aquí arriba en el No cráneo. manches. Entonces me dijo, por eso te dolía tanto la cabeza y hay personas que les pasa esto y por eso no pueden tenerlo. Guau. Pero cómo está todo conectado, todo ¿no? está conectado. Yo siempre digo que es esta triada que no podemos separar. ¿La triada de qué? De la mente, del cuerpo y de la emoción. Mueves una y se me va a mover Ujú. la otra. O sea, no puede vivir una nada más. Siento algo claro, mi cuerpo lo va a sentir, no puedo sentirlo, pero lo estoy pensando. ¿Cómo que no puedo sentirlo? Entonces me voy a revelar, pero la emoción sí se está. Claro, el cuerpo se rompe el Ujú. sistema. Entonces, ¿qué pasa? Sí se puede leer, pero cuando estoy yo sobre todo haciendo una lectura, siempre digo, oye, ¿te has inyectado algo? Pero de todas formas, siempre hay algo que leer. Y como les decía, primero el estado de cuenta emocional, segundo el brillo de los ojos, y de ahí nos vamos ahora sí a orejas para ver el tema de historia personal, y ahora sí un poquito de propósito, y ahora sí vamos como entendiendo todo el resto de las facciones, que hay un montón de información. Oye, Renata, ¿cómo es una sesión contigo? Porque, a ver, me queda Porque claro. todas porque ya queremos queremos ir. una. No, ¡Ya! a ver, me encanta este primer tip que es obsérvense. O sea, vean cómo está su cara. Me viene ahorita mucho a la mente esto de inclusive verte en fotos, ¿no? En estos Ujú. momentos en los que has estado súper feliz o en un lugar que te encanta, ¿cómo está tu rostro? ¿Cómo está tu cara? Este brillo del que hablas, pero también la tensión. O sea, más allá de esta parte que dices juiciosa estética, ¿no? O sea, neta, ¿cómo te ves? ¿Te ves sanita? ¿No? Ujú, ¿Te ves, ujú. te ves
feliz, Ujú. ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esas cualidades que tiene tu cara que podrías empezar a comparar en otros, ¿no? En otras fotos o en el espejo en ese momento? Descubres que hay algo que tienes que trabajar. Ojo, todos tenemos algo que sanar. Partamos de ese hecho, ¿eh? O sea, Sí, no sé, by the way, by the sí, way. by the way, o sea, el Dalai Lama tiene algo que sanar. O sea, todos los rostros que yo he visto en mi vida tienen algo que sanar. Entonces, partamos del hecho de que sí es cierto, vinimos a esta experiencia humana a sanar y evolucionar. Y de nuevo, el mundo, el contexto, las situaciones ocurren. Entonces, sí, aunque tengamos saldo a favor, pues siempre vamos a estar atoradillos en algo. Claro. Entonces, partamos del hecho de que siempre va a haber algo que sanar. Entonces, yo les diría, perdón por ser así, pero spoileando cualquier sesión, siempre va a haber algo que se pueda mejorar. Bonita o manera de decirlo en administración de empresa. Hay un área de oportunidad en tu vida. Oye, pero es que habla de la vida misma. O sea, cuando acaba tu misión de vida es cuando ya, o sea, no tienes nada que mejorar, evolucionar, crecer, ofrecer, aprender, dar, recibir. Por eso la magia de la vida es justamente que constantemente tenemos algo que mejorar porque esa es la experiencia de vida. O sea, a eso llegamos, nada más que no nos acordamos de esos acuerdos. ¿Verdad? Y creo que Sí. el rostro nos lo va recordando. Y de hecho, dependiendo de cada década tiene también como su facción y te va spoileando lo que tendríamos que sanar todos en esa década, pero además, pues ya tus particularidades, ¿no? Entonces, Oye, Ren, ¿y puedes decirnos como así como nos dijiste de los 7 a Sí. los 14, cómo van las décadas? los 20, bueno, adolescencia está en la línea del cabello, que es cuando empiezas a crear tus ideas y entonces como esta parte de... O sea, pues, sí. aquí se ve. Sí, ¿qué aquí está onda? la adolescencia. Ok. La frente son los 20. Tiene que ver, pues, tu sistema de pensamiento. Ahora sí construyo mi personalidad. 30 está en las cejas y en los ojos. Las cejas tiene que ver con el hacer y los ojos tiene que ver con el conectar, porque es el corazón de la cara. O sea, perdón que te interrumpa, pero lo que está en las cejas, o sea, en las orejas, en la frente, digamos, a la hora que lees, los rasgos que tú ves ahí, una exagerada arruga, una protuberancia, una cicatriz, un ojo caído y el otro no, eso significa que pertenece a esa década, o sea, esa Tendríamos- vivencia. Tendríamos que vincularlo con dos cosas. Uno, si es una cicatriz, sí nos vamos a la década, no cuando pasó. Ay, es que cuando tenía 2 años me rompí la frente. No me voy a los 2 años y nada más a lo mejor sí explorar un poquito qué estaba pasando en tu contexto familiar para saber Ujú. por qué fuiste como un mensajero para Mm. parar. Pero la cicatriz si sale en la frente, tendremos que revisar qué estaba pasando en tus 20s, que seguramente hay que entender y resignificar y abrazarlo como una de las medallas de guerra. Todo lo que sí está muy Mm. marcado. Los ojos y demás, esos son cosas que están cambiando tanto. Claro. Los ojos es la facción que más cambia a lo largo de tu vida. La boca es la segunda facción que más cambia a lo largo de tu vida. Entonces, sí podemos ver cómo viviste los 30 observando esa zona, pero también cómo estás ahorita, porque al final sí se Ya. siguen notando cosas en esa zona. Sí, sí, sí. Entonces, en los 30, y si recordamos, es cuando estamos como haciendo, logrando, pero también es cuando nuestras conexiones más profundas se están generando. Los 40 está en la nariz y es cuando llegamos al punto más alto de nuestro rostro, es la parte que más sobresale. Puede conectar de forma linda con el ego o con una forma muy fea con el ego. Y aquí también desmitifico un poco porque desde el punto de vista taoísta, el ego sano es muy necesario. El ego enfermo es el que nos hace tener una cantidad de cosas terroríficas. Entonces, desde el punto de vista taoísta, es muy necesario el ego. Y la nariz, ahí está justamente los 40, que es cuando más a lo mejor le batallamos y estamos subiendo la montaña. Los 50 es un brinco totote, porque del punto más alto, ¿qué pasa? ¡Pum! Calla toda la parte de la boca. Cuando ocurren los cambios entonces de la menopausia, en muchos casos el síndrome del nido vacío, donde otra vez nos quedamos tú y yo, ¿y quién eres? Mucho gusto, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ¿qué es ¿Qué el hacíamos fueron- aquí? ¿Qué hacíamos aquí? Y está en uno de los puntos que a mí más me gustan, que es el filtrum, que es el punto de pues sí, es el punto de la inmortalidad, por así decirlo. Lo amo porque, bueno, es de la cábala. Aquí es en donde nos los aprietan para resetearnos y digamos que entrar a nuestro cuerpo sabiendo, ¿no? Entrando como una nueva alma. Pero también aquí
está la creatividad, la fertilidad y también la seducción. Entonces, para mí este punto se me hace importantísimo. Y entre más, digamos que como si fuera duraznito, entre más como suavecito, rosita, rojito y menos arrugas tenga y tenga como este marco de las 2 líneas, mejor está para que cuando te avientes el clavado de aquí a acá, no caigas sobre cemento, sino que entres como una alberquita. Ay, wow. Y llega entonces, también en los 50 está el labio superior, que significa el cómo das información o cómo te comunicas. Y es otra vez, cuando reconecto otra vez con mi pareja. Y es así como, a ver, a lo mejor y empezado esto desde un punto de vista así más sensualón y a lo mejor y ya no estamos en ese lugar, pero entonces, ¿cómo reconecto en esta condición y en este nuevo contexto contigo? Entonces, por eso es la fertilidad, la seducción, la creatividad, cómo me reinvento, cómo comparto esto que estoy como redescubriendo. Los 60 está en la parte del labio inferior y la parte del mentón, donde cómo doy, pero también, más bien cómo recibo, pero también cómo la voluntad me hace sobresalir. Es cuando todos los achaques llegan. En otro entonces era cuando hacíamos una transición de trabajar a no trabajar. Digo en otro entonces porque ahorita Ya con no la... paramos. Ahora ya no En acabas. 70, Exacto. ¿No? Y bueno, también los 70 están en este punto. 80 y 90 vienen en la parte de los como cachetitos. Esta parte del hámster que los tiene mi querida Dom, padrísimos. Esas bolsitas, Ay, gracias por bolsitas las acá. bolsitas de No, hámster. no, o sea, Me acaba de decir que no, pero es que para que lo entiendan, pero se conocen como bolsas del dinero. Vean esta maravilla. ¿Qué significa eso? Este gozo por vivir, por disfrutar, por sacarle jugo a la vida. Y cuando llegas justo también a esa década, a esas décadas, o sea, si no te aferras a eso, mana, ¿qué tienes, no? Entonces, ahí también te habla mucho de cómo puede ser tu vida en esas décadas. El 100 es justamente en el punto del mentón y volvemos a empezar. Entonces, digamos que tu cara también te va spoileando un poquito estas décadas y te va como platicando qué es lo que tendrías que estar enfocándote en cada una de ellas, también desde un lugar de mucha conciencia. Creo que está, de nuevo, sí nacemos con manual. Nada más que no nos enseñaron a interpretarlo. Es eso Oye, nada más. Qué maravilla. Podríamos platicar contigo 3 horas y media. Que ya queremos análisis de cara y todo eso. Ahorita te vamos a pedir todos tus datos, pero yo quiero que me cuentes de tu último libro de las 66 emociones. De las 60 emociones, no es 60. un libro, es un journal que Ah. sale con todo este mundo aparte visual padrísimo porque amo la parte estética, entonces me he juntado con varios artistas para entrarle a un proyecto ¿Son padrísimo. cartas como las que me diste? Hay unas cartas, hay Wow. un deck que va a tener 60 emociones. Es espectacular. Que, de nuevo, en este analfabetismo emocional, yo necesitaba, y como se los digo, las herramientas que desarrollo son para mí. Nada más después digo, bueno, pues si ya lo hice, pues ya los comparto, ¿no? Claro. Pero traen fórmulas como para ir entendiendo un poquito qué estoy sintiendo. Porque, ejemplo, ay, no te estreses. ¿Cómo le hago para no estresarme? Entonces, leyendo un montón de estrés, el estrés tiene que ver con lo que tú percibes de la situación comparado con los recursos que tú piensas que tienes para afrontar esa situación. Es percepción. Percepción, ejemplo, ¿no? En uno que a lo mejor y si es dato duro. Tengo que llegar a las 10 de la mañana a mi cita y veo y tengo nada más 15 minutos y estoy a 20. ¿Me voy a estresar? Pues sí, ¿por qué? Porque el recurso que tengo son 15 minutos y tengo una situación que implica 20. ¡Ah! Me estreso. Como tú dices, es percepción. Esto fue como algo muy tangible, pero ¿cuántas veces no nos estresamos? Porque, ¿qué tal que que mi presentación no va a ser lo suficientemente buena? ¿Qué tal que a lo mejor y no puedo? Y de nuevo, la situación, ahí está, pero cómo tú te veas, sí puede hacer una diferencia en esta resignificación y narrativa para bajarle muchísimo el estrés. Entonces, actitud ante todo. Actitud ante todo, exacto, ¿no? ¿Cuánta gente si llego. Exacto. Y sobre todo para el tema del estrés y el tema de autoconfianza, yo siempre citaré a un buen amigo, ¿cuántos pendejos están allá afuera haciendo lo mismo que tú? Y cobrando lo mismo o más que tú y tú no te atreves a hacerlo, ¿sabes? Y es un pendejo. Claro. ¿Y sabes qué me encanta, Ren, de esta que vas a sacar de estas tarjetas de emociones? Es que muchas veces tenemos la fantasía de que podemos pasar
de la tristeza a la felicidad. Pero la verdad, como dice Hawkins, hay niveles. Entonces tienes que ir aprendiendo cómo puedes ir subiendo esa vibración de emociones por pasitos, porque es mucho más fácil pasar de la tristeza a la melancolía y de ahí hacer otro brinco. Imposible pasar de la tristeza a la felicidad, ¿no? Pero si no sabes cuáles son esas emociones, ¿cómo las empiezo a identificar o a generar, ¿no? Para llegar ahí. Y yo creo que tiene que ver hasta con hacernos preguntas de cuando estamos ahí, porque de nuevo nos da pánico atravesar la tristeza. Pánico. Y creo que está también bien interesante darnos estos espacios para entender qué es eso que siento que perdí, por qué me está doliendo tanto, cómo podemos agradecer. O sea, de nuevo, sí viene acompañado también de muchas preguntas que espero nos ayuden a atravesar y a tocar cada vez más la emoción. Y a sentir, ¿no? Darte Como chance que de sentirlo, vivimos claro. queriendo evitar sentir a través de las pantallas, las evasiones, las pláticas, lo superficial. No queremos tocarnos y creo que es momento. Como el sea, rostro este mismo, ¿no? O sea, mundo, si tienes muy exacto. marcado el entrecejo, en vez de preguntarte qué emoción está viviendo todo el tiempo conmigo que hace que se me Estoy marque, marcada. me pongo Botox. Sí, ¿no? sí, sí. O ya acepto que es así. Y por ejemplo, en el caso de Pau, para lo que nos estén viendo, mucha gente asocia el entrecejo con enojo y el tamaño de la arruga nos habla de la raíz y tiene más que ver con preocupación que con enojo. Una arruga más chiquita en el entrecejo sí nos habla de esta parte de enojo, pero el efecto, digamos, o la reacción es muy similar. Si Claro. tú estás muy preocupada y de repente alguien agarra y te espanta, ¡bu! ¡Ay, qué bárbaro es! Deja de espantar. ¿Por qué? Porque la preocupación no te permite a lo mejor estar como entrando en este juego y tu reacción va a ser muy similar al enojo. Y es por eso que muchas emociones a veces se pueden confundir, porque las reacciones pueden llegar a ser similares, aunque la causa es muy diferente. Entonces, el miedo, de nuevo, para materializarlo en forma de enojo, hay un montón de emociones que se pueden parecer, pero en realidad no son el enojo, ¿no? Oye, Ren, no te puedo dejar ir sin que hables de este banco emocional y cómo esta lectura de rostro nos puede ayudar a sumar más gozo y alegría a la vida, porque de las 5 cosas que dijiste, ¿no? Que mides con esta medicina china o con esto, solo una era alegría. Todo lo demás era no tan bonito lo que dice nuestra cara, ¿no? Entonces, ¿cómo le sumamos alegría y este banco emocional del que hablas? Ojo, estas emociones son las básicas. Entendamos que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. O sea, la felicidad es un estado de nivel de conciencia máximo. Por eso yo siempre diré, primero la biología, después la conciencia. Entonces, honremos que efectivamente hay mucho más abanico de emociones no tan divertidas, pero en la parte de la alegría encontremos, por ejemplo, que el tema de la gratitud no tiene que ver con, pero conecta con algo padrísimo. La compasión, la bondad, el amor. La voluntad. La voluntad, ¿sabe? Hay un montón de posibilidades que también creo que en nuestra sociedad nos han vendido que la alegría es todo, es el objetivo máximo. Y ahora queremos estar en el high bioquímico todo el tiempo. Es imposible. Sí. Es más, yo diría que es hasta enfermizo tratar de hacerlo todo el tiempo. Y todo lo que sube, baja. Exacto. Y hablando justo de Hawkins, o sea, digo, si es frecuencia, pues toda la frecuencia tiene su onda arriba y su onda abajo. Entre más suba la onda y entre más falsa sea la onda, más va a bajar. Es por eso que los domingos de bajón podemos interpretarlos como Sunday una blues. estimulación excesiva. Nunca te leas la cara en un domingo de bajón. Oye, Realidades, hermana, es realidades. yo te quiero hacer un juego así de, o sea, yo te digo una palabra y tú me dices en dónde se ve en el rostro. Venga. Sin dar mucha elaboración. Ok, ay, O sea, súper básico. se puede. Y si no, nos brincamos a la Grupo de otra. apoyo para eso. Ok, venga. Venga. Preocupación, Entrecejo y muchas arrugas. amor, Ojo, suavidad sobre todo en el rostro. dolor, También entrecejo, mucho, sobre todo de esta parte de la nariz arrugadita y también mucha tensión aquí. Si vemos el rostro del dolor es muy apretado. enojo, Las arrugas arriba del labio, entrecejo pero chiquito
Ojos también con una mirada como muy, pues sí, enojada, como dura y facciones duras. Duelo. Hay una arruga que sale de la comisura del lagrimal y que cae tal cual como lágrima. Ese es Amores Perdidos. En la flacidez del rostro se cae. El color a veces es como grisáceo, la coloración, y en el brillo de los ojos. Angustia. Preocupación, bueno, es que Es como angustia, preocupación. Ok. sí. Tristeza. Tiene mucho que ver con el duelo, pero la tristeza creo que es más en postura corporal y en la cara cuando no cheque el audio con el video. Es muy común. Es decir, que me estás diciendo, estás todo jorobado y demás, y me estás diciendo, es que se murió mi perrito, y estás sonriendo, pero la parte de arriba está como para abajo. Entonces, cuando no me checa una parte de la cara con la otra, ahí hay tristeza, pero además hay culpa de sentirse triste. Es bien Vergüenza. común. Vergüenza. Es que no necesariamente es, bueno, es que la vergüenza es muy complicado de explicar porque además es un tema social y Y tiene muchas raíces, ¿no? muchísimas raíces. Miedo. Sí, y a veces hay culpa también. La culpa, por ejemplo, si tú te apachurras el entrecejo, que es en donde está el tercer ojo, y te sale mucha como carnita, tiene mucho como gordito, ahí hay mucha culpa y puede ser que tenga un poquito de vergüenza. Soledad. Las caras muy delgadas y que casi no tienen montaña, es que también, perdón que utilice muchas metáforas, pero las caras que no tienen como tanto pómulo, tanta frente y así, sino que son nada más como una nariz muy, muy grande y como muy delgado, son gente que les gusta de hecho estar mucho en soledad. Por ejemplo, este actor Adrian, el del Brody. él es una cara que a legua se ve que sí es un alma muy solitaria. Y le ves el resto de la cara muy metálico, es decir, muy delgado, con un alto contraste entre el pelo y piel. Es como mucho de poner barreras y no te me acerques. Entonces, sí, ese tipo de personas. Por último, propósito. ¿Dónde ves el propósito? En toda la cara. Sí. Pero cuando sabes que alguien está viviendo ya su propósito, le salen estas arrugas nasogeniales, como No, se pues ya llaman. estoy ahí. Están ahí. Señoras y señores. Buenas noticias. Ya lo logramos. Espera que se alegren de esto. Que su arruga, no, señora bonita. Hay gozo. Ojo, cuando está muy marcada, puede ser que la persona esté muy estancada en su propósito. Y eso me toca verlo un montón. Cuando veo, por ejemplo, rostros en divorcio, la cara se divide en dos. El lado izquierdo es la parte personal, el lado derecho es la parte pública. Y me toca que, por ejemplo, ver que el lado izquierdo está súper marcada, es decir, está muy estancada y no sabe la persona como para dónde. Y en el lado derecho está como menos marcada. Entonces, Wow. cada parte y cada cosa, por insignificante que tú digas, está más chiquita acá o está menos, o mira, me Sí, o salió sea, esto. Esa asimetría te habla de algo. Algo, todo en la cara, nada es inocente en la cara. Y no es para meterle juicio, es para que en este reconocimiento te la aprendas. Sí deberíamos de ser tan expertos en nuestra cara que cuando nos veamos al espejo digamos, otra vez me saliste. O sea, y sí, porque es así como neta. O sea, yo cada vez que me ves así como, neta otra vez. O sea, ya. O sea, según esto ya estaba sanado y no, bueno, pues a darle. Entonces, se trata como desde este lugar de, en vez de irnos con estos cánones estéticos, que creo que es un cambio de chip que también, Sí, es un sí, regalazo, es un regalatototote, empezar a verlo con curiosidad. Oye, Ren, me encantó el juego de Domi. Entonces, Aparte, con decías una que era- palabra. Bueno. Pero Boca. dijiste al principio que nació como una forma de diagnóstico de salud. Sí. ¿Nos puedes decir como los básicos, o sea, que vemos en el rostro cuando alguien está pasando? Porque yo creo mucho, y yo creo que todas las que estamos aquí, que nuestros órganos reflejan también nuestras emociones, ¿no? Y si el 100%. rostro lo refleja, ¿cómo ves cómo está el corazón en el En la rostro de punta de alguien? la nariz. Por ejemplo, hay gente que hasta cuando llora se le pone la punta de la nariz roja. Y entonces quiere decir que está inflamadito su corazón de que hay dolor. Entonces lo rojo en el rostro, la coloración está asociado a la inflamación. Entonces si un día amaneces con alguna coloración en la cara roja, algo está pasando en tu cuerpo que trae un proceso inflamatorio. Entonces corazón en la punta de la nariz. Hígado. El hígado está en las cejas, pero sobre todo cuando estás, por ejemplo, en una dieta muy ruda, puede ser que te salga rayita aquí arriba del puente.
O se te empieza a caer un poco la ceja, eso también es muy común. Sobre todo cuando estás a lo mejor abusando de grasas o de alcohol, se te empieza a caer, o cuando estás sobretrabajando, que para el hígado es exactamente idéntico. Mm. Sí. ¿Tiroides? La tiroides, toda la parte hormonal de la tiroides. Híjole, pues yo más bien ahí sí creería que más allá de una parte de la cara, sí es como el conjunto, sí lo vemos en los ojos, sí vemos como en el bocio. No hay como tal un lugar muy concreto en donde podamos ver tiroides, pero sí es más bien como en el todo. ¿Intestino? Grueso o delgado. Los dos. La boca, por ejemplo, es toda la parte de estómago. Cuando empieza a estar muy reseca, Ajá. tiene que ver ahí con que algo está pasando, pero también es la parte del intestino y la parte de arriba es el colon. Es bien común, por ejemplo, que yo vea como el bigote. Ay, es que me depilé y se me manchó. Para mí no existe tal cosa. Para mí tiene más bien que ver cómo hay un tema de tanta autoexigencia que hay un problema importante de colon. Entonces, el colon es en la parte superior, en el bigote tal cual. La parte hormonal, por ejemplo, es en esta que les platicaba, que es el filtrum. Ujú. Esta como alberquita, ahí está todo el aparato reproductor. Me tocó acompañar justo a alguien que le quitaron toda la parte de matriz, trompas, todo. Estaba blanco después de salir de la operación, porque la coloración blanca nos habla de algo de congelamiento, vacío muy cañón. Entonces, acá está la parte hormonal, aparato reproductor, pulmones está en toda la parte de las mejillas. Por eso los duelos es muy común que vengan acompañados de manchas. Muy común. Ay, no, pero es que me embaracé y me salió paño. Es un proceso de duelo tremendo para la mujer, ¿no? Entonces es muy común que ese paño salga en mejillas y está asociado con eso. Columna vertebral en la nariz. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? No sabemos, pero la salud de tu columna sí está en cómo está tu nariz y casi cada también vértebra y demás se va viendo en coloraciones y demás dentro de tu nariz, donde el cuello es en la parte del puente y El coxis. y el coxis es o sea, no termina tanto en la punta porque la punta está el corazón, pero está como esa metáfora. ¿Qué otra cosa me está faltando como de los importantes? Yo creo que estamos. Pulmones. Pulmones, Ya, mejillas. mejillas. Digo, aunque hay ¿Cerebro? riñones, Riñones. riñones, en la parte de abajo, en las ojeras. Por eso cuando no descansamos, lo que más le afecta es el riñón. Entonces toma agua y pues se te empieza a poner, descansa y se te quita. O sea, que es lo que sanas con, Oh, bueno, con el masterclass riñones. de Entienda usted su rostro con Renata Roa. Sí, está padre. Y nada más entonces, Y está lo increíble. blanco, no, lo verde, amarillo y rojo tiene conexión con la parte física. Lo blanco y lo café morado con la parte emocional. Entonces, coloraciones de esos colores creo que también nos puede ayudar como a identificar si la raíz tiene que ver con algo físico o si tiene que ver con algo emocional. Y bueno, el hígado también es la esclerótica del ojo y por eso cuando nos echamos nuestros 2-3 cubillas, se nos pone la esclerótica roja. Entonces ahí también está la parte del hígado. Entonces hay como muchos lugares donde puedes ver varios órganos, pero bueno, es fascinante y ojalá y ya vean su rostro. Sí. Oye, con sí, otros ojos. nos vamos con esa tarea y también para toda la gente que quiera saber más de ti, leer tus libros, Ir a aprender, ir a consulta. consulta, enterarse de más y profundizar dónde te encuentra. En renataroa.com, ahí está mi página, tengo un montón de videos, tengo talleres online, todo está ahí. Entonces, bueno, en mi canal de YouTube, en Instagram estoy como Renata-Roa y ahí están mis productos. Tengo libros, tengo decks de mindfulness, tengo tarjetitas próximamente de emociones. Mira, todo lo que yo he entendido que lo necesito en mi camino, ahí va a estar. Oye, tengo ya tus 2 juegos de tarjetas que me regalaste divinas. No saben qué bonito es en la noche sacar una y es así, se vuelve como un ejercicio de realmente de magia. Sacar una y que te hace a través de una pregunta o una reflexión, de verdad ponerte a soñar bonito, calmar el alma, el cuerpo. Gran recomendación, busquen esas tarjetas. Muchas Y las gracias. de las emociones no me las voy a No, perder. para Sí, nada. Ya. Y no te podemos dejar ir sin. Que nos compartas un aha moment. Oye, es que de todo, de lo que De sea. que quieras. Creo que cuando descubrí la herramienta, la primera tarea que me dejaron cuando me leyeron la cara fue, necesitas empezar a dibujar las emociones. Para mí fue como, ay, ajá, ya sabes, o sea, como, ¿por qué tendría que empezar a irme con hacer
así alegría, tristeza. Y de repente cuando lo estaba haciendo dije, o sea, sí es cierto. No tengo ni idea cómo se ve en el rostro, cómo se siente, qué ha pasado. Para mí fue un gran aha moment darme cuenta de lo analfabeta emocional que era, ¿eh? O sea, y que, ay, claro, pues sí, ¿cuántos años tengo? Por supuesto que sé cómo se sienten las emociones. No, no es cierto. Viví engañada y para mí sí fue como un ajá y casi un zape en la cabeza. O sea, así como niña mensa. Póngase pilas, reina. Entonces, Ay, eres una joya, es una delicia platicar contigo, Al contrario, tenerte, conocerte, gracias. iluminas el espacio y a mí por lo menos Yurga, a las Sí. 3 nos despertaste una curiosidad increíble, pues por conocer más, indagar, pues conocer. organicemos un tallercito petit comité, Va, hermanas. pues Sí, ya está. hagámoslo, Ya estamos. sí. Qué placer tenerte, muchísimas Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un episodio que sin duda, cuando se vuelvan a ver al espejo, van a pensar en nosotras y lo van a querer compartir. Estamos en todas las plataformas donde te gusta escuchar podcast, pero también estamos en YouTube. Y este es un episodio que tienes que ir a ver para saber exactamente de qué parte del rostro está hablando Renata. Así que nos esperamos la próxima semana. Yo soy Paulina Feltrín. Dominica Paleta. Y Valeria Benavides, muchas gracias.